Jaque mate pensional. Esto es gravísimo. El gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 1485, con el que marchitará para siempre las pensiones de un salario mínimo y el seguro previsional, es decir, el seguro que tienen nuestras pensiones en caso de invalidez o muerte. A raíz de eso, mi columna de mañana en La República titulada Jaque mate pensional. Y advierto que este será nada más el primer video de varios que se vienen explicando este tema, porque es muy grande. Imagínense que en 2015 se expidió un decreto que establecía que cuando el salario mínimo aumentaba por encima de la productividad y de la inflación, ese excedente, lo que aumentara por encima, el gobierno lo debía poner en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es el fondo con el que los fondos privados se respaldan para pagar las pensiones de un salario mínimo. Pues ahora con el decreto 1485 de Gustavo Petro, el gobierno se desliga de esa obligación. Y por eso es que aprovecharon para subir el salario mínimo un 23% y ya no tienen que asumir esa diferencia. Pues esta medida va a tener tres grandes efectos. El primero, menos pensionados. El segundo, pensiones muchísimo más bajas. Y el tercero, que nos quedamos sin seguro previsional. Pensemos en un hombre que cumple los 62 años y las 1150 semanas en su fondo privado, pero que al momento de pensionarse tiene un saldo, por ejemplo, de 200 millones de pesos. En 2025 la pensión mínima costaba alrededor de 350 millones de pesos, es decir, que del fondo de garantía iban a salir, en este ejemplo, 150 millones para dar la pensión completa a este señor. Pues imagínense que la pensión mínima con este decreto y con el incremento absurdo del salario mínimo ya no va a costar 350 millones de pesos, sino 560. Es decir, que el fondo de garantía de pensión mínima ya no tendría que poner 150 millones, sino 360. Eso conducirá a que ese fondo se marchite rápidamente y a que el Estado tenga que entrar a hacerse cargo de esas pensiones. Y sabemos que hacerse cargo en el contexto pensional significa que a futuro no va a haber pensión. Pero no solo eso, además la prima del seguro previsional ya no va a costar el 2.5% del 16% de nuestro aporte, sino que va a pasar a costar 3.5%, cuando el máximo legal establece que es solo del 3% para seguro previsional y comisión del fondo privado. Esto a grandes rasgos significa que nos quedamos sin quien asegure nuestras pensiones porque los fondos no van a poder pagar una prima tan alta. Pero además es el marchitamiento de los fondos privados porque con este decreto van a terminar administrando plata sin recibir ninguna comisión, mejor dicho, como trabajando de gratis. Discúlpenme si me quedó algo corta en esta explicación, pero como les digo, este es el primer video de varios que se vienen. Nos leemos mañana en La República.